Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que ustedes quieran ver estas presentaciones. Y pues en los próximos minutos estaremos tomando o retomando el tema de elastografía hepática, que cada vez se vuelve un método mucho más común y más frecuente en las salas de ecografía. Y solamente para ver qué tan importante es saber la rigidez o no del hígado y ver si hay o no fibrosis, es que hay 240 millones de personas que tienen hepatitis crónica en la Tierra. De esos 160 millones son hepatitis C. Y pues y aquí algo muy importante que yo creo que es para lo que más funciona la elastografía hoy día es la prevalencia de la esteatosis hepática no alcohólica, o con el nuevo nombre que tienen, vaya, pero al final del día espero que me entiendan, esteatosis hepática no alcohólica. Y en Estados Unidos se dice que hay hasta un 34% de personas que la tienen. Y en México ustedes se han dado cuenta que no es nada difícil que cuando hacemos una ecografía abdominal hacemos el diagnóstico también de esteatosis. Las causas comunes de la cirrosis, pues son en países desarrollados, están dadas por las hepatitis crónicas, como la B o C, el alcoholismo, que es la causa más frecuente de cirrosis, la hemocromatosis, más difícil, y la estatosis hepática no alcohólica, ¿no? Que yo creo que es algo que debemos de considerar muy bien. Y existen otras entidades menos frecuentes, como las hepatitis autoinmunes, entre otras que hay ahí, toda esta lista tan amplia. Y entrando a la parte, pues, de la esteatosis, la enfermedad por hígado graso no alcohólico es un trastorno metabólico que se caracteriza por la acumulación de grasa en los hepatocitos de individuos sin consumo significativo de alcohol, medicamentos o hepatotóxicos, ni otras sustancias, ¿no? Y aquí pues tenemos cómo es de que se divide la esteatosis o la esteatopatitis. Por ejemplo, la estatosis pues no es otra cosa que el acúmulo de grasa en por lo menos el 5% del hígado. Y a la esteatopatitis, además de este 5%, pues ya hay cierto daño del hepatocito y puede o no haber fibrosis. Y finalmente, pues, la esteatohepatitis más la cirrosis, que terminan en una fibrosis ya irreversible. Entonces, esto es bien importante. Ahora, aquí dice, cuando no hay consumo significativo de alcohol. ¿Cuándo es cuando es o no significativo? Pues se dice que para los hombres se puede tomar 30 gramos al día de alcohol, y para las mujeres 20 gramos al día, sin que esto se considere una ingesta significativa de alcohol. ¿Cuánto significa esto ya a la hora práctica? Pues vamos a hacer, digamos, el conteo más o menos de 60 centímetros cúbicos, que son más o menos 2 onzas, de una bebida alcohólica de 40%, como es, no sé, el whisky, algunos tequilas, el brandy, no sé, incluso son de menos, de 38, y lo multiplicamos por 0.8. Lo dividimos entre 100 y te da 19 gramos si te tomas 2 onzas. Es decir, tienes derecho a 3 onzas diarias de whisky sin pasar el rango de lo permisible de toma de alcohol. Y eso es alcohol, toma de alcohol no significativa. Eh, aquí es donde están las cosas más importantes que hay que considerar. La prevalencia global de la estatosis, de la estatosis no alcohólica, es del 25%, y es más común en algunas regiones del mundo que en otras. En los países occidentales es del 20%, pero en México es del 15 al 25% de la población general mexicana, y en la Ciudad de México andamos en un 14%. Es decir, los chilangos somos personas que no tenemos tanta esteatosis basados en relación al resto de nuestro país. Y pues las causas que producen la esteatosis es el sobrepeso, más la obesidad también, la resistencia a la insulina, las diabetes mellitus, las dislipidemias y el síndrome metabólico. Aquí esto es donde empieza a cobrar importancia la elastografía, porque entre el 25 y el 35% progresan a fibrosis. Y con la elastografía podemos medir y evitar que se llegue a rangos irreversibles. De allí el 65% son estables o tienen regresión de la fibrosis, ¿no? Entonces, si haces elastografías y hay chequeos continuos de todo esto,
Entonces puedes identificar situaciones todavía reversibles. Y algunos pacientes, el 20 al 9%, progresan a cirrosis. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la fibrosis? El diagnóstico definitivo es la biopsia. Sin embargo, la biopsia representa una parte entre 50,000, que es el volumen hepático completo. Y pues las biopsias se pueden hacer percutáneas, transyugulares, laparoscópicas o endoscópicas. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? También se puede hacer mediante el laboratorio, pero ya que estamos nosotros que somos radiólogos, en parte imagenológica, pues se puede hacer una resonancia magnética con contraste supermagnético de óxido de hierro, o también en tomografía, algunos índices de perfusión de arteria hepática y parénquima para poder inferir si hay o no fibrosis. Sin embargo, pues los métodos que utilizan la elastografía son la resonancia magnética y la ecografía. Aquí es bien importante que los valores que voy a dar por ecografía son muy diferentes a los valores normales que se dan en resonancia magnética. Entonces, no son equiparables, por ejemplo, 5 kilopascales de rigidez hepática en el hígado, que serían normales. En resonancia magnética esto podría ser muy, muy alto, ¿no? Entonces, sí hay que considerar que los valores que vamos a usar en ultrasonido no se corresponden con los valores que se utilizan en resonancia magnética. Y pues, ¿cuál es el principio básico de la elastografía? Y es que los tejidos tienen la capacidad de deformarse cuando se les aplica una fuerza y de volver a su forma original cuando se les deja de presionar. Eso es la elastografía, ¿no? Presionamos y después de que se quite la presión, lo que estamos midiendo regresa a su origen principal. Solamente a manera de repaso debemos de considerar cuáles son los tipos de elastografía, y hay dos grandes grupos: la elastografía por compresión y la de ondas de Corp. La de compresión es inútil para hacer la elastografía hepática, y las que utilizamos son las tres, que 1D, la 2D y la puntual para hacer elastografía hepática. Aquí solamente para, digamos, que no se nos olvide que no debemos hacer elastografía de hígado con el método compresivo. Y vamos a empezar. Ya vimos que hay elastografía 1D o transicional, que es la que utiliza el FibroScan, y pues esta se llama temporal unidimensional 1D, y pues se utiliza con un transductor de ultrasonido de modo A. De ahí, esta es una de las grandes diferencias de este método, en que no hay posibilidad de ver imágenes como tal. Y el aparato de vibración es mecánica, es decir, es un verdadero martillo que ejerce una fuerza conocida, y por eso podemos saber o cuantificar, pero es completamente mecánica, un martillo como tal. Y se usa la fuerza mecánica, como acabo de decir. Aquí no hay imágenes en tiempo real, no hay imágenes en escala de grises, y pues la muestra depende pues de la percusión del operador. Tiene que percutir para poder identificar el sitio, y es imposible de hacer cuando haya ascitis, a diferencia de la elastografía puntual o de 2D. Ahora ya pasamos a la elastografía puntual, ya utilizamos el modo B, y lo que se utiliza en lugar de un martillo mecánico como tal, usamos la fuerza de radiación acústica para producir las ondas de corte. Y pues estas ondas de corte se producen en los tejidos, y como se producen en los tejidos, se puede hacer esta elastografía a través de ascitis, que es imposible en la transicional. Entonces, digamos, esa es otra de las grandes ventajas: poder hacer elastografía a través de ascitis. Y pues aquí recordar que las ondas de corte que se producen, aquí estas que están amarillas, pues si la velocidad del sonido normal es de 1500 más o menos, más o menos, las ondas de corte son entre 1 y 10 metros por segundo. O sea, son infinitamente más pequeña la velocidad en relación a la velocidad del sonido en los tejidos de seres vivos. Y es algo que hay que considerar. Entre menos velocidad, menos rígido; entre más velocidad, más rígido. Y aquí tenemos ya las diferencias prácticas de cada uno de los métodos de elastografía. Aquí, digamos, aunque no es como tal, pero solamente lo hicimos para ejemplificar que en la 1D o el FibroScan, pues hay que percutir para poder hacer
la exploración, y luego esta exploración, pues lo único que nos va a dar es imágenes con números y solamente imágenes que vaya, que no corresponden al hígado ni nada. A diferencia de la 2D o la puntual, en donde ya tenemos una escala de grises, ya podemos decir si que evitar trayectos vasculares, sombras de costillas o de aire por la pleura, y entonces nos da mucha más precisión que la elastografía transicional. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la biopsia hepática es 1 entre 50,000, basado en el volumen hepático? Una de las ventajas de la elastografía en general es que esta se disminuye. La transitoria es de 4 centímetros cúbicos, la de puntual es de 1 centímetro y la 2D de hasta 20 centímetros cúbicos. Es decir, aumentamos en el número de veces la muestra total que sacamos del hígado. No es 1 entre 50,000, sino mucho menos o mucho más que esto, ¿no? Entonces, digamos, esta es una ventaja de la elastografía. Y pues vaya, y aquí pues como todo tenemos que hacer algunas consideraciones como qué es lo que puede hacer que cambie nuestra exploración o que cambie nuestros resultados. Y primero pues son los hallazgos técnicos como la marca del equipo, el método de la elastografía, si es ARFI, si es Shearwave, todo, etcétera, etcétera, y el sitio de la toma. Todas estas cuestiones pueden cambiar y pues aquí tenemos ejemplos de 3 máquinas de diferentes marcas que hacen elastografía. Ahora, ¿cuáles son los factores que incrementan la rigidez hepática desde el punto de vista nosológico? Y aquí esto es bien importante, porque a veces creemos que solamente la fibrosis es lo que incrementa la rigidez del hígado y no es así. Podemos tener pacientes sin cirrosis y con elasticidad muy alta, como por ejemplo en los procesos inflamatorios, en la congestión hepática, en la colestasis y también en el grado de esteatosis, como vamos a ver más tarde. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una congestión hepática, como se ve aquí, las venas suprahepáticas están dilatadas. A la hora que hacemos el espectro, pues vemos una alteración completa de la morfología espectral de las suprahepáticas y que además también la vena porta tiene estos hallazgos tan monofásicos, que es la arterialización famosa de la vena porta, que es muy sugestiva de patología cardíaca, ¿no? Estos hallazgos, y además se confirmaron y la elastografía nos arrojó valores altos también. Y en este paciente, digamos, realmente el problema que tenía era una estatosis, pero la rigidez alta estaba condicionada no por la estatosis, sino por la patología cardíaca que el paciente tenía. O en este otro caso, donde el paciente con ictericia nos pidieron se hace ecografía donde se ve una vesícula biliar con engrosamiento difuso de su pared de tipo reactivo que incluso oblitera la luz, muy sugestiva de hepatitis. A este paciente le hicimos la elastografía para, pues vaya, no tanto para ver si había fibrosis o no, sino como un hallazgo extra de que ecográficamente podríamos hablar de una hepatitis. Le hicimos la elastografía y pues tuvimos una mediana de 8 kilopascales, que es arriba de los 5 normales, y entonces es alta, pero no vamos a decir que es fibrosis. Con todo el entorno clínico ecográfico, pues tienes un punto más para decir que esa vesícula está así porque tiene un proceso inflamatorio hepático y no por una colecistitis como tal. Y esto pues, se confirma cuando toman los laboratorios, pues todas las enzimas hepáticas estaban elevadas y se confirmó una hepatitis A. También hablamos de la estatosis. Aquí la literatura a veces habla que la estatosis por sí misma no condiciona alteración de las ondas de corte. Sin embargo, pues, la estatosis, como ya vemos, dificulta las mediciones por la atenuación del sonido y pues también lo que hemos visto es que hicimos un protocolo de 59 pacientes sanos, todos de clínica de diagnóstico, que van a hacerse sus check-ups anuales. Y pues dividimos a los pacientes en estatosis leve, moderada y severa. Y les vimos la rigidez. Y como vemos, la rigidez se incrementa significativamente en la estatosis severa.
Y esto, aquí lo que decimos, bueno, si la estatosis por sí misma no eleva la rigidez hepática, ¿qué nos quedaría? Como vimos al principio, la estatosis puede producir esteatohepatitis, que es un proceso inflamatorio que sí puede elevar la rigidez hepática, y la esteatohepatitis repetitiva con daño circular acaba en cirrosis. Entonces, en estos pacientes con estatosis y elevación de la elastografía, pues quizás no sea por la estatosis, pero sí tenga una esteatohepatitis o ya cirrosis el paciente. Y pues aquí vean cómo está bien claro que entre más esteatosis se eleva la rigidez del hígado, pero no tenemos que pensar solo en fibrosis. Esteatohepatitis es la otra posibilidad. Y pues vaya aquí los factores que pueden alterar la medición, pues depende del paciente, desde la obesidad, la citis, que ya vimos que la transicional es imposible, pero en la 2D, que es el caso, se puede hacer sin ningún problema. Vean cómo el mapa de color está perfecto y se puede hacer una medición real y confiable. Los medicamentos también pueden afectar. El ayuno es bien importante. Digamos, yo siempre he dicho que el ayuno a veces funciona muy bien para que la ecografía que nos piden la haga el del siguiente turno, pero en elastografía sí es muy importante y ahorita van a ver por qué. Miren, como aquí en estos pacientes se hizo, en el mismo paciente, se hizo un Doppler de vena porta con velocidades en ayuno de 17 centímetros sobre segundo y se volvió a repetir este Doppler con el paciente después de haber caminado, comido, perdón. Estos pacientes, bueno, en realidad fueron residentes del hospital que se prestaron, hicimos algunos de ellos y les hacíamos el estudio, iban, desayunaban y regresaban. Y aquí vemos cómo de 17 se sube a 40 centímetros, o sea, sube la velocidad de flujo y por lo tanto esto condiciona una mayor, digamos, entre comillas, congestión hepática que se manifiesta elastográficamente así. Miren, la mediana en el ayuno es de 3.5 kilopascales y el mismo paciente, habiendo comido, sube a 5.4 kilopascales solamente por haber comido. Por eso es muy importante que sí guardemos el ayuno de entre 4 a 6 horas mínimo para hacer elastografía hepática. Y pues bueno, ¿cuál es la técnica del procedimiento? Pues primero la posición del paciente, que debe estar en supino a no más de 30 grados de inclinación, como se ve en la imagen, con el brazo por arriba de la cabeza, con la finalidad de abrir los espacios intercostales, y pues la medición se debe hacer en el espacio intercostal. La presión del transductor debe ser la menos posible en la piel. Después hay que pedirle al paciente que deje de respirar, siempre debe ser neutra. Nunca pedirle al paciente que inspire o que haya expiración forzada, sino dejar que él respire y ya nada más le dices no respire y ahí tomas la imagen. Antes de empezar lo puedes entrenar un poco, le dices al paciente vamos a hacer esto y te entienden muy bien. Eh, También otra de las cuestiones que pues siempre debemos de hacerlo en el lóbulo derecho del hígado, en el segmento 7 u 8, siempre en el mismo lugar y a 1.5 o 2 centímetros profundo a la cápsula de Gleason. Y esto es porque allí, pegadito a la cápsula de Gleason, el hígado es mucho más rígido y te puede dar falsos positivos. Y pues también siempre hay que hacer el corte perpendicular a la cápsula hepática. Y aquí está el ejemplo, cómo la reverberación de las ondas de corte cerca de la cápsula hacen como después del centímetro y medio, 2, vean cómo aquí se ve el mapa de color, no llena en su totalidad y además con una tonalidad roja, o sea, es decir, de mayor velocidad, de mayor rigidez, a diferencia de en la porción más distal que ya entra después de los 2 centímetros, donde es un mapa de color muy homogéneo y además ya con un tono de color de rigidez muy diferente. Entonces, nunca hay que tomar las muestras pegadas a la cápsula de Gleason. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer desde el punto de vista técnico, que tenemos que buscar la distancia ideal sería entre 4 y 5 centímetros. Yo sé que todos los pacientes son distintos, pero lo ideal sería esto, ¿no? Y existen equipos que te dicen los ingenieros que pueden tomar mucho más lejos. Sin embargo, pues
esto es lo idóneo. Y después de 6 centímetros, ya la verdad es que no hay que hacerla de plano, la elastografía, porque vas a tener valores completamente erróneos. Y pues bueno, ¿cómo se obtiene la muestra? Pues se pone la caja de color y lo que hay que hacer aquí es tomar una muestra para sacar el promedio máximo de toda la muestra. Porque es lo que sucede aquí, mira, tomamos esta y ese mismo paciente es el mismo corte exactamente, solamente borramos y volvimos a medir y cuando sacamos un promedio de toda la muestra completa es de 4.4 kilopascales. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos tres mediciones, nos da 6.5, que es anormal, 3.4 y 4.0. Es decir, o sea, entre más chiquito nos vamos a hacer mediciones más inexactas. Por lo tanto, cuando hablamos de que son 10 mediciones, las tenemos que hacer las 10 con el ROI lo más grande posible para obtener los promedios. Yo sé que es muy cómodo hacer más grande la caja de color y tomar 5 y 5 y acabas en un ratito, pero basado en esto que les acabo de comentar, creo que tu resultado no va a ser muy preciso. Entonces, más vale hacer las 10 muestras que se deben de tomar. Eh, Hay que evitar los trayectos vasculares porque ya habíamos dicho que en el líquido no se produce ondas de corte, entonces por lo tanto no hay señal. E incluso aquí, donde está el vaso, el mapa de color está completamente sin señal porque hay líquido. Entonces no hay que tomar nunca en los vasos, y aquí está el ejemplo claro, ¿no? Donde hay líquido, no hay ausencia de ondas de corte y por lo tanto no hay señal de color en el mapa. Por eso hay que evitarlos. Los artefactos de la sombra, esto es bien importante. Yo creo que es una de las cosas que más hay que cuidar, que no se te meta la pleura, que no se te meta sombra hepática o alguna asa, digo, sombra de la costilla o alguna asa intestinal, porque por muy poquito que haya artefacto de este tipo, la muestra no te va a salir bien. Eh, los artefactos del movimiento, pues por eso es bien importante que pedirle al paciente que no respire, porque si respira, pues obtienes muestras inadecuadas. Y aquí también hay que considerar algo que debemos saber, porque hay veces que ves el hígado y dices, no me van a salir 15 kilopascales o no sé, los metros que quieras por segundo, y resulta que te quedan imágenes con un mapa de color que no puedes hacer la medición. Y esto sucede cuando la rigidez es muy, muy grande, el hígado está muy fibroso y no se pueden se atenúan pues y ya no puedes obtener información y en estos casos sí es donde hay que pues poner una nota, hablar con el tratante y decirle que este paciente no es apto para la elastografía hepática por ultrasonido y que pues le beneficiaría la que está por la resonancia magnética. Y ahora, ¿cuáles son los rangos? Siempre tenemos que cuidar mucho el rango intercuartílico entre la mediana, porque este rango intercuartílico, cuando estamos en kilopascales, debe ser menor de 30% y cuando hablamos en metros por segundo debe ser menor de 15% para que el estudio sea confiable. Pues como se ve aquí, estamos en kilopascales y tenemos 6%, el estudio es confiable. Y pues bueno, ahí ya al principio la ACR comentaba y así equiparaba el grado de rigidez con la fibrosis basada en las clasificaciones histológicas y en la última revisión la ACR ya recomienda que ahora reportemos así la elastografía. Menos de 5 pues es normal, menos de 9, que se dice que en ausencia de otros signos clínicos conocidos se descarta la hepatopatía hepática crónica compensada, pero si hay otros signos, entonces se necesita complementar con otras pruebas. Después de 9 a 13 kilopascales ya es sugestivo de enfermedad hepática crónica. Después de mayor de 13 ya es altamente sugestivo de enfermedad hepática crónica. Y después de 17, además, ya también es significativo como para pensar en una hipertensión portal. Aquí pues tenemos tres ejemplos, donde tenemos una mediana de la rigidez de 4.8 kilopascales en un paciente que está muy ecogénico, que tiene esteatosis, pero que pues, basado en esta rigidez
no hay esteatohepatitis y tampoco debe haber fibrosis. En este otro paciente, y con una IQR mediana de 6.1, que está correcto, sobre todo porque estamos en kilopascales. En el siguiente paciente ya la mediana es de 8 kilopascales, que si lo vemos acá arriba, ya subimos a la segunda categoría, donde se puede, si no tiene otros signos, se descarta, pero si tiene otros, hay que seguir estudiando a este paciente. Y finalmente, la mediana de 17, donde ya hablamos que puede haber incluso hipertensión portal, no nada más enfermedad crónica compensada, sino también, o fibrosis, sino también hipertensión portal. Y aquí es lo que decíamos, ¿no? Que al principio la ACR recomendaba que dependiendo del grado de la rigidez, se podía complementar o equiparar al Metavir de los patólogos. Y estos eran los rangos que se utilizaban. Incluso la ACR ponía hasta las marcas de los equipos, pero vaya, si alguno de los gastroenterólogos o los médicos que les piden la elastografía les dicen que también quieren el Metavir, pues le ponen lo que dice la ACR y entre paréntesis correspondería a Metavir F3 o F2, el que ustedes vean ahí que es, ¿no? Y ya para casi terminar, debemos tener bien claro que no todo lo que incrementa la rigidez hepática es fibrosis. Ya lo vimos con los ejemplos de hace un momento, donde vimos rigidez alta en pacientes con hepatitis A, y todos estos factores como la aminotransferasa, la colestasis obstructiva, la congestión hepática, como el caso de la insuficiencia cardíaca que les comentamos, y las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, el linfoma y hematopoiesis extracelular también pueden producir elevación de la rigidez hepática. Y pues muchas gracias.